girar en torno al concepto de banca ética, que como sabéis es una de las ideas que desde el programa de hoy defendemos, la banca ética como una alternativa a la banca tradicional y como un modelo nuevo de sistema financiero. En concreto hoy nos va a presentar esta idea Fermín Jiménez, que es el coordinador en Andalucía Oriental de FIARE, de la banca ética, que hasta ahora, bueno, ahora se llama Banca Popular también, porque ha habido una fusión entre el Banco Popular Italiano y FIARE. Entonces, Fermín nos va a explicar un poco todo este proceso, qué ideas hay detrás de la banca ética y cómo eso puede cambiar nuestro sistema de funcionamiento, nuestro sistema económico, incluso nuestras relaciones a nivel con los bancos, ¿no? En principio la idea va a ser que él exponga cada una exposición, ya veremos, 20-30 minutos. Esta exposición es abierta a cualquier tipo de interrupción, de aclaración que queráis ir haciendo, y a partir de ahí, una vez que termine Fermín, iniciaremos un coloquio, ¿vale? Un debate, donde todos podemos intervenir y yo iré moderando las palabras. ¿De acuerdo? Pues os dejo con Fermín. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pretendo que la introducción de presentación a FIARE pues sea lo más dinámica posible. Como ha dicho el compañero, pues en principio es un concepto un poco complejo de entender, porque una de las presentaciones que hace FIARE y que han hecho precisamente los de ECUO y han reproducido algún medio de comunicación es la palabra banca y la palabra ética puesto en el mismo sitio, ¿no? Eso ya de por sí puede parecer una incongruencia, pero hay veces donde el trabajo de muchísimas personas pues justifica que pueda ir junto. Bien, FIARE en sí es el esfuerzo de unas cuantas personas. Ah, sí. Bueno, es que se quedan aquí con la S. Ah, ¿ya tiene contraseña? Es demasiado reciente, ¿no? Nada más que un minuto deja de tiempo. Es como desconfiado. Esto sí se llama de Ubuntu. Bien, en principio decir que FIARE tiene forma jurídica de cooperativa de crédito. Pues dentro de ese concepto pues puede englobarse un montón de diversas formas de participación ciudadana. Lo principal es ver claramente que aquí, a diferencia de otras entidades y eso, participan desde personas físicas y personas jurídicas, es decir, distintas entidades, colectivos, sociales de todo tipo y eso, por miles. Actualmente hay casi 12.000 personas físicas y colectivos en FIARE que están haciendo que cada día se está apuntando, sobre todo, curiosamente, por el boca a boca, una persona más que se hace socia de FIARE. Aquí mismo, ahora mismo, hay varios socios de FIARE y lo interesante es ver que se puede crecer no solo de una forma institucional, sino también funcionando por los métodos tradicionales del boca a boca. Bien. Yo, por muchos conceptos y por muchos logotipos que se quieran poner y eso, el logotipo de FIARE lo estáis viendo en la presentación anterior. Para hacernos una idea, lo vemos en... aquí está el pendrive. En esto, la imagen institucional. A ver. Se me ha perdido. Aquí. Esta es la imagen institucional que podéis ver de FIARE. A ver si lo abre. ¿Vale? Esta es la imagen que podéis ver en la página web de FIARE. La página web simplemente fiarebancaetica.coop y ya con esa página, pues los que somos socios de FIARE y tenemos ya la cuenta abierta, que hemos hecho el trámite inicial, pues estamos en la situación idílica por ahora, que parecía imposible llegar a ella, de poder operar a través de una cuenta bancaria, lo mismo que podemos operar con nuestra tradicional cuenta bancaria de la entidad con la que trabajemos tradicionalmente aquí en Almería, ¿no? Para nosotros ha sido un proceso muy largo
muy tedioso, muy penoso el ver que si esta realidad se iba a cumplir y sin embargo ahora, en marzo del 2015, después de muchas esperas, de muchos aplazamientos, de un montón de trabajo, de gente, de organización y eso, pues se ha conseguido operar. Es decir, lo más efectivo es que la operativa de FIARE ya está en funcionamiento. Nosotros la estamos usando y es algo real y tangible. Fundamentalmente, eso es lo que se pretende vender a nivel operativo, que es utilizar una cuenta corriente para que la economía de cada persona y de cada entidad se pueda regular por unos canales de la economía local totalmente diferentes a los que conocemos ahora mismo. Partiendo de un principio que yo considero básico para mí, yo no soy economista, no estoy titulado, soy malísimo en los estudios, no he terminado ninguna de las titulaciones que me apunté ni nada, pero vamos, me considero formado en la Universidad de la Vida y que creo que es uno de los machaques más grandes que podemos tener, ¿no? Por los palos de la vida se van aprendiendo mucho. Y del tema de economía, me gusta ver cómo gente que son licenciados en economía, son grandes economistas y han hecho muchísimas titulaciones, incluso másteres y cosas de esas, de irse al extranjero y luego volver y tal, y no llegan a fin de mes. Y digo, ¿cómo puede ser? Y la gente se lo plantea y tal, y a mí me resulta muy curioso la pregunta, ¿no? ¿Cómo no llega una persona que gana 3.000 euros y no llega a fin de mes? Pues bueno, pues tiene una nómina de 3.000 euros y se la apaña y por mucho que haya estudiado, si no se lo replantea bien, pues eso. Para mí la norma fundamental es un refrán o un dicho o una frase que bien conocemos y tal, que no es más rico quien más tiene. Todos lo conocemos, sino el que menos necesita. Entonces, como fundamento es eso. ¿Con qué se pretende trabajar en FIARE? Con las herramientas básicas para poder hacer canales económicos a nivel local, para desarrollar una economía para que todo el mundo pueda tener acceso a esa economía. Ese es el desarrollo fundamental de FIARE, porque el trabajo que va a hacer fundamentalmente es a nivel local. Está organizada de muy distintas maneras en muchísimos círculos y la parte territorial, por eso ponen ahí GIT de Andalucía Oriental, que significa simplemente Grupo de Representación de Andalucía Oriental, que es al que pertenecemos los socios de aquí. De Almería hay 2 representantes, uno soy yo, que soy Fermín Jiménez, y el otro es pues Juan Sánchez Miranda, que muchas personas también lo conoceréis, pues lleva una dilatada trayectoria de trabajo aquí en Almería. Es el otro que está de representante en el GIT, y además él es el representante de la única entidad social, persona jurídica, que es socia de FIARE en Almería, que es su ONG o su organización, que es NOESO, donde él está trabajando ahora mismo, que es una organización de trabajo para prevención y tratamiento de drogodependencias de todo tipo. Algunos la conocéis, la asociación NOESO. Bueno, llevan un trabajo importantísimo y precisamente estamos muy orgullosos de que sea la primera entidad jurídica, persona jurídica, que ya tiene todo el trámite hecho y su cuenta funcionando en la provincia de Almería, porque socios físicos sí somos unos 10, 12, 15 personas en total, pero de personas jurídicas solo está NOESO. Pues bueno, adelantando respecto a esa idea fundamental, FIARE lo que pretende es desarrollar la economía en modo global, a nivel de la entidad que ha organizado, que tiene una licencia europea concedida por el Banco de España y por el Banco de Italia y reconocida en el Parlamento, o sea, por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, como entidad de crédito puede actuar en toda Europa. Bien, ¿de dónde parte FIARE? Pues inicialmente parte de las antiguas cooperativas de crédito muy antiguas, lo que se llamaban antes Montes de Piedad, que eran asociaciones de cooperativas de trabajadores de empresas grandísimas que había, por ejemplo, en Bilbao o en Barcelona, y que entre ellos pues hacían ese ejercicio de solidaridad que se suele hacer en muchísimas empresas, ¿no? Que es que cuando una persona enferma, si no está cubierto totalmente su seguridad social o algo, pues los demás trabajadores aportan el céntimo que haga falta y tal, pues para cubrir cualquier gasto que pudiera haber extraordinario de tal. El funcionamiento de los Montes de Piedad antiguamente era muy complejo porque hacía de todo. Entonces lo interesante era que se podía hacer la suficiente actividad económica como para partir que ese trabajador que necesitaba una ayuda inmediata, que ahora mismo lo puede cubrir la acción social o la cooperación, la responsabilidad social de muchas empresas, que es lo que te venden ahora, eso existía desde hace muchísimo tiempo.
podemos decir que es el punto de partida de FIARE. ¿Por qué? Porque con esa solidaridad establecida a nivel de esa antigua Monte de Piedad, que en Almería también lo hubieron, y bueno, pues han tenido la idea de recoger esa tradición unas cuantas personas y sobre todo partiendo del punto de partida de Bilbao, pues montaron la idea de tener una entidad bancaria con todas las de la ley que le permitiera operar la economía de una forma diferente a como opera, por ejemplo, el BBVA o el Banco de Santander o con cualquier otra historia. Vieron que se tuvieron que diferenciar. ¿Por qué? Porque se puede utilizar el dinero de una forma real o se puede utilizar el dinero de una forma imaginaria. Nosotros estamos acostumbrados a que nos vendan que con X se puede hacer X más Y. Todo el mundo, los que estamos sometidos a la tortura de una hipoteca, sabemos en qué consiste el dinero imaginario. Ahora te lo pueden vender de 1000 formas distintas. Hemos conocido procesos de todo tipo. Bien, FIARE tiene la primera oficina abierta que se ha inaugurado hace menos de un mes, a finales de marzo, en Bilbao. La única entidad o oficina física que hay en España. Es una oficina simplemente de tramitación administrativa donde todos los trámites, incluso los que nosotros hemos hecho, se han tramitado allí para la apertura de la cuenta, por ejemplo, ¿no? Donde tiene más personal y eso. Y después todo lo que tiene es una oficina en Madrid, también administrativa, pero más pequeñita, con menos personal, y otra oficina en Barcelona, como núcleos principales en España. Todo lo demás son organizaciones a nivel de representatividad de personas a través de asociaciones locales. Lo que hemos dicho antes, que era un GIT. Entonces, esa es la relación que puede haber entre las personas de base que formamos parte de FIARE y la representatividad que puede tener una persona a nivel de entidad. Entonces, ahí hay una serie de medidas políticas, que no vamos a entrar en esos temas porque son cuestiones de organización, representatividad a través de una entidad bancaria y tal, como esta, como es una cooperativa de crédito, pero todos esos documentos se han aprobado ya por los representantes del Consejo de Administración, etcétera, y eso. Entonces, FIARE estuvo obligada, digamos que la parte técnica de FIARE empezó hace 7 años. Intentaron montarlo en España solamente, necesitaban 7,5 millones de euros para poder operar y que el Banco de España le legalizara como entidad. No lo consiguieron, se quedaron estancados en los 3,5 millones, 4, y al final vieron que había una entidad muy similar en Italia que llevaba ya 15 años trabajando y que podían apoquinar el hecho de decir, bueno, pues vamos a ver qué puntos comunes podemos tener y qué puntos divergentes. Estuvieron una comisión, que eso retrasó muchísimo el proceso, trabajando durante casi 7 meses y vieron que era posible la simbiosis. Entonces, pues, adelantaron funciones con eso a la hora de conceder todos los permisos que se necesitaban de reconocimiento, primero por el Banco Nacional de Italia, que este banco estaba totalmente aprobado. La entidad bancaria es Banca Popolare Italiana. No tiene nada que ver el que use la palabra popolare con nada de ninguna connotación de tipo titular político en España. Utiliza la palabra popolare porque en Italia pues se utiliza para eso. Lo mismo que se podía utilizar antes pues en el Radio Popular y no tiene ninguna connotación política. Vale. Pues esa entidad llevaba 15 años operando en Italia y tenía el suficiente volumen como para considerarse entidad. El Banco de Italia le dio permiso, plantearon la fusión o la simbiosis, como he dicho, con FIARE España, que era una entidad mucho menor. FIARE España, lo que estáis viendo ahora es FIARE Banca Ética, que es el nombre comercial en España de esa FIARE Banca Popular España, que es como con el CIF con el que cuenta, ese es el nombre auténtico del CIF. Pues bueno, FIARE España es como si fuera la quinta zona de lo que es toda la entidad bancaria. Por ahora formamos como si fuéramos la quinta parte de esa entidad, pero bueno, ellos han visto las expectativas y saben que FIARE España pues, va a ir creciendo y luego conformarán más zonas, incluso se pondrán, saben que en unos cuantos años se pondrán, cuando pasen 15 años a lo mejor, se pondrán en el mismo volumen que está ahora mismo pues FIARE Italia. Bien, la parte fundamental de FIARE que yo he visto, cómo lo interpreta la gente y cómo recoge el concepto. Pues con el lema con el que hemos hablado, como parte fundamental, hay personas que todavía asimilan cuando le presentan una entidad como esta o un concepto como este y se van a un extremo para verlo y tal. ¿Qué me quiere vender? ¿Un seguro? ¿Qué me quiere vender? Unas preferentes, que todo el mundo sabemos a qué me estamos refiriendo con eso, o incluso gente que tiene ese concepto mucho más
sometidos y se acuerdan ahora de que ahora está saliendo otra vez en esta semana por las noticias y tal lo que era AFINSA y lo otro de los sellos que había, ¿cómo se llamaba eso? Lo del Fórum Filatélico y tal, que como sabéis eso y tal, era una estafa piramidal de especulación basándose en cosas como los sellos filatélicos. ¿Qué valor tiene eso? Pues X valor. ¿Cuál es el valor fundamental de FIARE? Pues el grupo humano que compone FIARE. Bien, ¿qué ha pasado? Porque ha venido una entidad como la BNP, que es la entidad esta que sale cuando hacen el Roland Garros en Francia y tal, muy bonita y tal, y han dicho, uy, me gusta la idea que vendéis y eso, compro la entidad. Y vino así un poderoso banco y dijo que quería comprar la entidad y tal, y entonces desde la reunión de FIARE de los socios y tal le dijeron, ¿qué vamos a plantear? No tenemos ni eso. Dicen, no tiene usted dinero para comprar toda la entidad, porque no es el dinero que valga. Es que usted no puede comprar el colectivo de 8.000 o 9.000 personas que en ese momento componían ya eso. No puede comprarlo porque no tiene ni dinero ni haberes para poder comprarlo eso. Y eso es lo que le respondieron. Después también mostró un interés por hacer una participación similar porque dice, ofrecemos todo, no, tenéis dificultades para la operatividad y tal, porque la operatividad ha sido muy costosa, de hecho no está todavía instalada al 100% y ha sido el proceso más costoso que ha tenido FIARE. Y entonces vino luego Crédit Agricole, que es otra entidad francesa poderosísima, y con el rollo de que también es una cooperativa de crédito y tal, muy parecida como puede ser pues, las cajas rurales en España y tal, dijeron, oye, que nos viene muy bien esto aquí en España, aquí por introducir y tal, compramos la entidad y os ponemos todas las facilidades del mundo, cajeros solo para nosotros, esto, esta oficina en cada ciudad o lo que fuera y tal. Pues la respuesta fue, evidentemente la respuesta fue similar a lo que hicieron con los otros. Y parecía de coña, pero claro, el concepto claro de FIARE es que es una idea que lo interesante es trabajar día a día por desarrollar la idea fundamental que tuvieron una serie de personas que han sido capaces de comunicárselo a los demás. Y os voy a decir cuál es la idea fundamental de eso, después del lema que hemos nombrado antes, es que cada acto de consumo que haga el ciudadano puede ser un acto de manifestación en contra del sistema económico actual vigente. ¿Comprendéis la idea? Cuando yo hago un acto de consumo, antes de comprar lo que vaya a necesitar, me lo puedo pensar dos veces y decir, ¿realmente lo necesito? O ¿puedo comprarlo de una manera en la que no beneficie al grande, sino que beneficie al pequeño? Esa entidad, aunque creéis que es así, ese concepto no lo tiene asimilado la mayor parte de los consumidores, por desgracia aquí. Todo el mundo no llega a fin de mes. Tenemos una cantidad de gente que está empobrecida. Para no hablar de las situaciones de los desahucios, de la economía sumergida que hay ahora mismo, que es realmente la que mantiene el país y sin embargo no lo afecta a ningún concepto político, porque este país no funcionaría si no fuera por la economía sumergida y eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Es un concepto muy claro. Entonces, por así decirlo, yo creo que es uno de los fundamentos donde cuando una persona quiere utilizar el dinero que tenga, el mucho o el poco dinero con el que cuente, de una forma diferente, podría hacerlo como un acto de rebeldía frente a las grandes economías que tienen enfrente. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, pues claro, ahí con eso, ¿qué puede pasar? Pues que pase un conflicto social como el que ahora mismo estamos viviendo en la sociedad española, que veis que políticamente no están dispuestos a bajarse los pantalones y aceptar de que hay más posibilidades de las que plantea un pacto, como si fuera una partida de ping-pong que hicieron en el año 78, pues dos señores muy poderosos que se sentaron en la mesa y dijeron, aquí no vamos a repartir el pastel entre eso, por aquí tenéis el logo, aquí saldrá el PP y el PSOE repartiéndose el pastel. Mira, estamos aquí al lado, ¿reconocéis esta plaza? ¡Qué bonita! Canales. Ah, sí. Bueno, fundamentalmente, aquí tengo un montón de fotos de Almería de lo que es, porque la hemos puesto para ir a puesto. A mí me gusta mucho esta pintada, por ejemplo, ¿no? Yo veo cómo conceptos tan simples como este pueden hacer que tú lo puedas llevar a tu aplicación de la vida diaria y parece una cosa errónea, pero es simplemente un concepto que parece totalmente surrealista, que se le podría aplicar a Sartre o a cualquier filósofo de tal, bueno, digamos ahora, recientemente fallecido a Galeano, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, son conceptos que tú te los aplicas, pero a la hora de saber cómo llevar los pasos que vas danzando cada día, pues si te lo aplicas como eso, pues te puede dar resultado para el resto de tu vida, vamos. Entonces, lo mismo con la economía, estamos diciendo lo mismo. Esta no se carga. No coge la otra. ¿Alguno habéis visto esta película? Sí. ¿Os acordáis de ella? A mí una película que siempre me llama la atención, tiene ya muchísimo tiempo y bueno, tiene sus circunstancias, desde luego la sociedad norteamericana y no tiene nada que ver como preferentemente con la nuestra ni nada, pero cómo pueden ser las reacciones de una persona y tal como los acericos que cada día tenemos que ir resolviendo en nuestra conducta social del día a día, de la actividad que tenemos, en los días que tenemos muchas actividades, desde por la mañana hasta por la noche, te pueden llevar a tomar una actividad como puede ser pues irte al extremo, ¿no? Y ya está. A mí me gustan mucho también las viñetas del roto y que explican en conceptos muy clarísimos, por eso el tema como lo he dicho antes y tal. Las viñetas del roto pues pueden haber miles que se refieren a eso y tal, pero imaginaros, os voy a explicar ya, aprovechando esta misma, por ejemplo, cómo van a funcionar lo que es la economía de FIARE a través de las tarjetas y tal, porque FIARE no va a tener nunca una oficina en Almería, ni siquiera en la oficina que hemos hablado de Bilbao se maneja dinero en físico, allí no puedes llevar tú ni tus monedas ni tus billetes para ingresarlo ni nada, porque no es una entidad bancaria al uso corriente y tal, no tiene cajero de estos de cristalito donde te van a atender ni nada, si van a ir a atracar lo único que se van a poder llevar son fóleos. El dinero que se utiliza allí es el que se maneja a través de las redes con las distintas transacciones y tal. Entonces, la entidad trabajó con Eurovía y con la entidad que ha trabajado Caja Rural de Almería, o sea, Cajamar, para desarrollar la plataforma de internet que ya está funcionando. En junio recibiremos una tarjeta de débito, que no de crédito, con nuestra cuenta donde podremos utilizar los cajeros de Servirred para sacar dinero. ¿Cuánto dinero podemos sacar? Pues justo el que haya en nuestra cuenta. Ni un euro más, ni un céntimo más. Entonces, se va a trabajar con un concepto que es esencial en FIARE, como el mismo que el otro, que es economía real. ¿Para qué sirven las tarjetas de crédito? Para especular. ¿Va a haber tarjetas de crédito en FIARE? Pues no, no va a haber tarjetas de crédito en FIARE. Solo va a haber tarjeta de débito. ¿Se puede hacer lo mismo con una tarjeta de crédito que con una de débito? Si tienes líquido, por supuesto. Donde quiera. Pues Servirred es una red que existe en todo el mundo y estará reconocida por Visa y podrá actuar igual. Por lo menos en toda Europa no va a tener ningún tipo de problema. Bien. Mira, aquí tenemos un señor que está de plena actividad. ¿Lo reconocéis? ¿Cómo puede ser que un señor que ha sido ministro de Hacienda se atreva a utilizar las medidas del gobierno para decir voy a utilizar la... ¿Cómo el proceso ese? ¿El blanqueo de dinero? Blanqueo, no, sí. Regularización. Exactamente. Porque el gobierno que tenemos en España, no solo el actual, sino también el anterior, jamás ha nombrado el concepto y no lo han discutido nunca en el Parlamento ni nada, aunque ayer el Pedro Sánchez y tal hizo una referencia, curiosamente echándoselo en cara a Rajoy, cuando él tiene tanto que decidir como eso, porque hay tanto evasores fiscales de un lado como de otro, evidentemente. En España existe y se mantiene a la gente de a pie con la economía sumergida, en tanto que el volumen de esa economía sumergida es mucho menor que el volumen de negocio de evasión fiscal que tenemos en todos los paraísos fiscales del mundo, viendo que, como bien sabemos, por lo que se está denunciando ahora mismo, ¿es Andorra un paraíso fiscal? Evidentemente. ¿Es Gibraltar un paraíso fiscal? Evidentemente Gibraltar es un paraíso fiscal. ¿Es Amberes un paraíso fiscal? ¿Está Amberes en la Comunidad Europea? ¿Por qué Amberes, una ciudad tan poderosa en Holanda, es un paraíso fiscal y tienen la boca callada? Pues nada. ¿Cómo puede ser que un país como Suiza pueda ofrecer el siguiente producto bancario? Sabéis que los bancos de Suiza son muy particulares. Pues bueno, ¿por qué? Aquí estaba. Esta es la imagen que yo quería ver y tal, lo que es la idea ética. La idea compartida es que desde el año 78 estos señores lo único que han hecho ha sido jugar una interminable partida de ping-pong
y ahora no le entra en la cabeza de que se pueda sentar en una representación parlamentaria o en el foro que yo considero oportuno otra serie de colectivos que digan es que esto no lo queremos, es que esta forma económica no la queremos y todo lo demás que quieran corregir. No están dispuestos a admitirlo, entonces yo considero que hay un régimen del 78 instaurado que será más blanda o más dura, pero a mí sigue siendo la misma dicta que la de antes. De la forma que sea, no morirá gente, ni asesinarán, ni harán lo que quieran y tal, pero han privado de la libertad económica y de desarrollarse de miles de personas en este país. Y es el régimen del 78 y ellos son los que se lo han vendido. Entonces, en ese tema no hay ningún tipo de ideología política, ni yo estoy afiliado en ningún partido político, ni nada, pero sí veo que en la actividad económica de este país y en la actividad del pie de calle, donde trabajan miles de personas en colectivos sociales, no dejan que se desarrolle. Lo que tienen de verdad miedo, por lo que están cagaicos de miedo, es que se puedan responder de partirse esa tarta que llevan tanto tiempo repartiéndose. Y es lo que más miedo le da tanto a uno como a otro. Por eso los medios de comunicación siguen especulando a favor de, ya lo estáis viendo. ¿Por qué jamás en un medio de comunicación del grupo que sea sacan la palabra evasión fiscal? Bueno, pues lo que íbamos sin perder el hilo. Los bancos en Suiza, ¿cómo pueden ser que ofrezcan un producto bancario con interés negativo? ¿Alguien entiende eso? ¿El concepto lo que es? Es decir, tú vas al banco y le pides 100 euros. Déjeme usted 100 euros que los necesito para ir a la feria de abril. Pues ya está, me quiero ir, aprovecharme y quiero un préstamo de 100 euros para irme a la feria de abril. Pues a ti te van a poner un interés positivo, ¿no? ¿A cuánto está el interés del préstamo comercial normal de consumo y tal? Vamos a ponerle el más barato, al 5%. Pues ellos, los de Suiza, a distintos clientes, a semejantes clientes, le ponen ese interés, se lo ponen en negativo. ¿Alguien puede comprender ese concepto? ¿Por qué puede tener ese concepto? ¿Por qué? Responde, por favor. Pues porque no va a haber crecimiento. Entonces me conformo con, no solo lo está haciendo Suiza, lo están haciendo otros países. Entonces yo te dejo 100 y me conformo con que dentro de 7 años me devuelvas 90. Ya tendré bastante con que me devuelvas 90. Y es porque no va a haber crecimiento económico. O sea, los intereses, o sea, el crecimiento no va a haber decrecimiento económico. Con lo cual, yo te presto 10 y me conformo con que dentro de 5 años me devuelvas 9. Vale. Estoy de acuerdo, pero yo hago la siguiente pregunta. Y eso va a seguir así. Japón ya lo está haciendo también, no Suiza, y eso va a seguir así. No es algo... ¿Sabéis quién es la señora Lagarde? Sí, Se llama Christine Lagarde, no sé cuánto y tal. Pues bueno, está puesta ahí como lo que fuera y tal. Son todos muy éticos, como esa que ha salido la foto del avión ahí durmiendo y tal, más o menos tenía el mismo puesto, ¿no? O algo parecido, del FMI o del Banco Mundial o lo que sea y tal. Esa señora salió la semana pasada diciendo que el crecimiento mundial económico en forma boom ya se ha acabado. Es que realmente eso no ha existido nunca, porque ha sido totalmente especulativo. Yo soy de la generación que nació justo antes del año 70, ¿vale? Los que estamos en esta generación recordamos desde nuestra más tierna infancia un concepto que nos hacía llamarnos la atención, a lo mejor incluso antes de hacer la comunión, o me refiero por edad o por lo que fuera, en eso y tal que te decían. El sobrecito del domum. Ay, el sobrecito del domum, ¿para qué sirve eso? Porque es que vamos a quitar el hambre que hay en el mundo y vamos a dar 5 pesetas o vamos a dar 10 pesetas para eso, para quitar el hambre en el mundo y tal. Y yo era un poquito y tal, y en mi colegio nos deseaban un sobrecito así de color marrón y tal, y dábamos el sobrecito del domum. Ese concepto, vendido hasta la actualidad, existe exactamente con la misma forma, ¿verdad? Ahora mismo te lo plantean de otra manera, las cantidades son otras, las monedas son otras, y te van diciendo y te dicen distintas ONG, que hay algunas con un trabajo muy serio y muy respetuoso y apostando por todo y tal, pero se ha avanzado algo, una mínima parte, en eso que pasaba en el año 75, por ejemplo, cuando yo tenía esa edad, quitar del hambre en el mundo. ¿El porcentaje se ha bajado en algo o ha subido? Es que el concepto sigue igual. Por lo tanto, ¿qué nos están vendiendo de crecimiento económico? ¿Crecimiento económico de qué? ¿Será que las consecuencias de esa economía, de esos años y tal, están haciendo que pasen sucesos horribles como el de ayer? Que haya una barcaza en el Mediterráneo con 400 personas, la mayor parte de ellas menores de edad y tal, hagan así y estén flotando en el agua. ¿Eso hay algún derecho humano que lo contemple?
Entonces te haces preguntas, ¿para qué nos sirve la Unión Europea? Y entonces empiezan a hablar los grandes señores, políticas de fronteras exteriores, la frontera sur de Europa, el concepto económico del desarrollo europeo, y te empiezan a venderte palabrones que no sirven absolutamente para nada, y los conceptos siguen constantes y siguen siendo exactamente lo mismo que hace 35, 40, 50 años. Desgraciadamente el hambre en el mundo está aumentando, porque la población en el mundo está creciendo. El otro día vi un dato que me sorprendió, porque claro, el contraste era tan grande y tal, y no me lo podía imaginar, parecía como una pregunta de estas del trivial y tal, y te decían, ¿te puedes creer que un país como Bangladesh tiene más población que Rusia? Joder, pues tú fíjate, tenía como 5 o 10 millones más de población de lo que tiene Rusia y tal. Fíjate lo que puede haber acumulado ahí. Geográficamente Bangladesh así, Rusia ocupa toda la parte norte septentrional del continente asiático y es 1000 millones de veces más grande. Pues sin embargo en población, fíjate cómo tienen que estar acumulados. Curiosamente Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, donde se armó un escándalo, que recordaréis, con un tipo de banco que crearon que daba microcréditos. Que había un señor, Mohamed Yunus, que le dieron un premio, no sé si fue el de Asturias, ¿no? El príncipe de Asturias le dieron y tal, y alguno más. No sé si del Nobel no, o también le dieron el Nobel, yo qué sé. Se armó un escándalo con Mohamed Yunus. ¿Qué pasó con ese señor? El trabajo que hizo ese señor ya no sirve para nada. Tanto que eso, la reina de España, doña Sofía, había viajado varias veces allí, había apoyado su política de microcrédito y tal. ¿Qué pasó con eso y tal que de pronto ha desaparecido? Pues pasa que cuando una entidad como la que fundó este hombre, que empezaba dando pequeños microcréditos a gente muy pobre, empezó a crecer, se dejó corromper. Y ese, precisamente, uno de los análisis también que tiene una entidad como la banca FIARE a la hora de que tiene un comité jurídico y ético para estudiar cualquier tipo de caso, no de corrupción que se vaya a dar dentro, sino cómo se genera la corrupción conforme va creciendo una entidad bancaria, que lo puedes ver en todo el tipo de corrupciones. Pero yo en uno de los planteamientos que tuvimos puse de ejemplo el trabajo de Mohamed Yunus y tal, porque esa entidad pues, había fundado compañías eléctricas, compañías de móvil en ese tiempo que se había desarrollado y tal, claro, el crecimiento económico era mucho. Cobrando dinero a través de una compañía de servicios de móvil se gana muchísimo dinero, como podemos ver con un caso meteórico como el de Vodafone. La historia económica de una empresa como Vodafone se sostiene sobre 4 hilos y es una empresa que en cualquier momento puede quebrar, sin embargo la consideran como una de las multinacionales más grandes del mundo. Sin embargo, todo su poder económico es dinero flotante, es totalmente especulativo y el día que diga de quebrar, quiebra. Sin embargo, la reflotan. Bien, frente a eso hay muchos conceptos que se pueden ver y tal. ¿Da FIARE microcréditos? Sí, da microcréditos, claro que los da. Y ha ayudado ya a cientos de personas en toda España y a miles de personas en toda España que han generado eso. Porque ha habido un señor que ha decidido crear su puesto de trabajo después de que ha estado harto totalmente de no encontrar empleo, ha generado su puesto de trabajo y ha dicho, jo, yo es que para reflotar necesito 25.000 euros y tal, para tirar para adelante, he hecho mis cálculos y tal, y él se ha generado su propio proyecto y ha ido a una entidad como FIARE, a nivel de asociación, ni existiendo todavía como oficina. Lo han atendido, le han dado esos 25.000 euros y está trabajando. Y el hombre está haciendo su plan de proyecto de trabajo y está haciendo su desarrollo económico de empresa y tal. ¿Qué puede pasar con su crédito si no llega para adelante, si no llega a tener los ingresos que le ha calculado? Pues que se llegue a una situación de morosidad. Curiosamente, en los estudios de estos 7 años, FIARE es la entidad de crédito española con menos morosidad del mercado bancario español. Porque la relación de hiperconfianza que se establece entre cliente y la persona que lo atiende y tal, le hace que sus condiciones particulares estén establecidas de tal manera que incluso con un crédito que sea rígido se puedan modificar las condiciones de financiación para precisamente evitar la morosidad o acondicionar el crédito a las condiciones de ganancias de su empresa. ¿Qué pasa si quiere pagar el crédito más rápidamente y tal? Pues como todo el mundo, pues puede cancelar su crédito y tal, incluso llegar y pedirlo más crédito si quiere, por ejemplo, ampliar plantilla y contratar a una segunda persona o una tercera. Esos casos se han dado por cientos en FIARE, cientos de personas ha pasado con esa circunstancia.
¿Cuál es el proyecto más grande que ha financiado FIARE? El proyecto más grande que ha financiado FIARE es una residencia de ancianos que se llama Travensol. La fotografía. Bueno, esta imagen a mí me recuerda a mi más tierna juventud y todo eso. Yo creo que esta es la imagen del concepto real de cómo hablan nuestros políticos. Así que siempre que los veo y tal, pues no tengo ni caso. Porque es una imagen que me recuerda mucho a los muñecotes que salían en Barrio Sésamo, en los teleñecos, salían algunos así o lo que fuera y tal. Pero es que yo creo que resume todo lo que puedan decir nuestros políticos actuales en el Parlamento para las próximas elecciones, o aquí a nivel ciudadano para las próximas elecciones, se resume en esta viñeta. Pues bueno, por donde iba, el proyecto más grande financiado por FIARE se llama Travensol. Es una residencia que hay una persona que la conoce muy bien por su propia familia, que está su padre y tal, el que me ha presentado, y dice que al hombre le ha mejorado la calidad de vida como persona jubilada.